Le damos las gracias por estar atento al mensaje que compartimos desde esta plataforma, desde esta iglesia en Zaragoza, a cada uno de nuestros hijos espirituales, de nuestros hermanos que nos están mirando, y a toda aquella persona que de alguna manera nos sigue a través de estos mensajes. Queremos bendecirle y agradecerle por la oportunidad que tenemos de llegar hasta usted. Hoy vamos a iniciar una serie de temas muy hermosa. Hemos concluido con la serie de el tema, el espíritu que persiste en destruir la iglesia, que era el espíritu de fariseo o farisaico, y vamos a continuar con una serie de temas acerca del altar, y vamos a mirar de Génesis en adelante cómo el Señor, ¿verdad?, erige un altar para poder hacer que haya una relación, una comunión, una cercanía entre Él y el pueblo, o entre Él y la humanidad. Y queremos iniciar leyendo la escritura en Génesis capítulo 4. Dice la escritura en Génesis capítulo 4 de esta manera. Dice: ahora bien, Adán tuvo relaciones con su esposa Eva. Estoy leyendo la versión arcoíris, y dice: con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la voluntad del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín, y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron Caín y Abel, se hicieron, dice que Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar, dice la escritura, el tiempo de la cosecha, Caín presentó de sus cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también presentó una ofrenda, dice la escritura, de las mejores partes de algunos de sus corderos, que eran, dice, acepto al Señor. Y el Señor aceptó la ofrenda de Abel. Bueno, con esta escritura damos inicio a este tema acerca del altar, y podemos mirar en el inicio de la creación cómo es que Caín y Abel empiezan sacrificando en un altar, en donde ellos miraron, o sea, a quién estuvieron observando, o cómo ellos recibieron revelación de que a través del altar, el altar se manifestaba la presencia del Señor. O sea, era la oportunidad en el altar para que el Señor tuviera esa relación, tuviera esa comunión con el ser humano, sea hombre o sea mujer. Caín y Abel, creo que ellos miraron a sus padres en un altar. O sea, ellos no pudieron haber sacado de la nada. Ellos estaban mirando un patrón de conducta de sus padres, sí, de Adán y de Eva. Cuando Eva tiene a su primer hijo llamado Caín, mire qué tremendo y qué poderoso nos encontramos cuando Eva, que su nombre de Eva significa vida o dadora de vida. Cuando ella da a luz a su primer hijo, esta mujer llamada Eva, ella entendió que ese niño que ella estaba engendrando en su interior era por la voluntad del Señor. Y cuando ella dice que por voluntad del Señor estoy adquiriendo un hijo, o sea, otra versión o en el significado, ¿verdad? Miramos que ella dijo: estoy adquiriendo, estoy teniendo, se me está entregando, se me está dando. Por eso es que decía: por voluntad de Jehová he adquirido. O sea, ella estaba recibiendo lo que el Señor en Génesis capítulo 1 verso 28 les había dicho, que Él quería que se multiplicaran, que Él quería que fueran fructíferos, que Él quería que se enseñorearan. Entonces, cuando Eva trae y da a luz a Caín, y que reconoce que es por voluntad de Dios, más
que la relación por el amor entre ella y su esposo o su pareja, ella entendió que estaba empezando a dar vida, que estaba empezando a engendrar, o sea, que estaba dentro del plan divino que el Señor les había hablado y les había revelado. Entonces, después de dar a luz a Caín, ella da a luz también a Abel, y podemos mirar que era el resultado, que más que el amor de su cónyuge o de su esposo, era el comenzar de la existencia, sí, el comenzar de la existencia, porque empieza, ¿verdad?, de alguna manera a transmitir lo que había en el corazón de Dios. ¿Qué había en el corazón de Dios? Que es la raza humana, o que el ser humano empezara a poblar, empezara a habitar, empezara a ensancharse. Entonces, cuando ella y su esposo tenían una relación con el Señor a través de un altar, su hijo llamado Caín y su hijo llamado Abel empiezan a mirar que en ese altar hay una relación en donde Dios les hablaba a ellos. Quizás puede ser en un lado de la cama, y donde alguien puede haber hecho su altar y ahí se postra y ahí habla con el Señor en la mañana, habla con el Señor en la noche, habla con el Señor en la tarde. Quizás en su sala usted puso un altar y no habló un altar con idolatría, con estatuas, con imágenes, no, hablo un aposento donde usted puede relacionarse con el Señor, donde usted se puede postrar, donde usted se puede hincar, donde usted se puede relacionar, donde usted puede abrir su corazón al Señor y el Señor puede abrirle el corazón de él a usted, donde el Señor le entrega los planes divinos que él tiene para su vida, donde el propósito del Señor se revela para usted y para su familia. O sea, ese altar que miraban Caín y Abel, ese altar que ellos miraban de sus padres, ellos miraron que sus padres eran prósperos en todas las áreas. Ahora, si regresamos poquito atrás, antes de Caín, antes de Abel, dice que el Señor agarró a un cordero personalmente, y aquel cordero que agarró el Señor, después de que le quita el cuero, que le quita prácticamente la vestimenta que cubría todo el interior, con ese cuero cubre a Adán y a Eva. O sea, el primer derramamiento de sangre para cubrir a Adán y a Eva. O sea, miramos cómo Adán y Eva fueron instruidos, cómo que el derramamiento de sangre, ellos fueron instruidos. Sabemos que es una tipología de Jesús en la cruz del Calvario, que iba a venir como un cordero a quitar el pecado del mundo. Pero estamos mirando el altar en el que ellos aprendieron, porque ellos estaban mirando ese altar. Mire, a lo mejor en ocasiones usted piensa que ahí en su hogar donde usted ora, nadie se da cuenta que usted ora. A lo mejor ahí en su altar, en su sala donde usted se postra y ahí empieza, ¿verdad?, a buscar el rostro del Señor en las mañanas, en las tardes, en las noches. A lo mejor piensa que nadie se da cuenta, pero aunque así fuera y no se dieran cuenta, el resultado de su oración provoca en el corazón y en el interior, ¿verdad?, de los que están en esa habitación, de los que están en ese hogar, de los que están en esa familia, que despierta su oración, su altar. Su altar empieza a despedir un olor fragante ante la presencia del Señor, de tal manera que aún la gente que venga de visita a su casa, ahí donde usted tiene un altar, lo primero que ellos sienten es: oh, aquí se siente mucha paz, aquí se siente tranquilidad, aquí hay algo que se puede sentir. Sí, es que en ese hogar, en esa sala, en esa recámara, en ese cuarto hay un altar para el Señor. Y Caín y Abel miraron que sus padres tenían un altar,
y es donde ellos empiezan a llevar el sacrificio al altar. Ahora, cuando hablamos de altar, hablamos del lugar de sacrificio. Cuando hablamos de altar, hablamos del propósito que tenía ese lugar para mantener la relación del Señor con su pueblo o con sus hijos o con aquellos que le amaban al Señor. Y hoy en día vemos a mucha gente separada de su altar. Su iglesia es su altar, donde el Señor consagró ese lugar para alcanzarle a usted. La iglesia es el altar que el Señor consagró para alcanzar su matrimonio. La iglesia es el altar que el Señor consagró para alcanzar a sus hijos. Si usted dejó de llevarlos, si usted dejó de impulsarles, si usted dejó de seguirles transmitiendo, bueno, el lugar ha sido preparado. Usted no abandone ese lugar donde usted va a provocar que suceda lo que no sucede en otros lugares. Recordemos cómo nuestros padres, si en ellos hubiera estado la varita mágica para cambiarnos, ellos no hubieran permitido que nosotros pasáramos por tanta tristeza y por tanto dolor. Pero por desgracia no sucedió un cambio en nuestras vidas. Pero cuando alguien que tenía un altar, cuando alguien que tenía una relación, cuando alguien que sabía quién era su Dios y que respondía cuando se le clama en el altar, aquella persona fue capaz de despedir ese olor fragante que se despide y nos pudo dar una palabra que cambiara nuestro rumbo y nuestro destino. ¿Por qué? Porque se produjo no solamente el olor fragante, sino que se produjo el poder y la autoridad para liberarnos de lo que había dentro de cada uno de nosotros. Entonces, miramos a Caín y miramos a Abel. Lo que está sucediendo, ¿qué está sucediendo? Que ellos miraron a sus padres que tenían un altar. Ahora, el problema no era la ofrenda que llevaron, el problema fue el corazón de Caín cuando presentó la ofrenda en ese altar. Por eso miramos, está lleno de hierbas. ¿Quieres que haya un cambio en tu familia? ¿Quieres que haya un cambio en tu matrimonio? ¿Quieres que haya un cambio en tu vida? Es tiempo de echar un vistazo a ver cómo está el altar. Sí, el altar donde tú te postrabas y en minutos empezabas a llorar. El altar en donde tú ibas y te ponías en ese altar y de repente empezabas a sentir algo especial, que sentías los brazos como el Señor te abrazaba, y cuando el Señor te abrazaba, como si esos brazos del Señor empezaran a sanar tu interior, empezaran a restaurar tu corazón. Cuando no había odio en tu corazón, cuando no había prejuicios en tu mente, porque cuando acudías a ese altar algo sucedía en tu vida, algo sucedía en tu corazón. No te interesaba que te robaran, no te interesaba que hablaran de ti, no te interesaba que te dañaran, porque tú tenías una fuente en el altar. Pero desde que te empezaste a despegar del altar que un día erigiste, escogiste para el Señor, empezó a sentirse como una carga sobre tu vida. Empezaron a abrirse diferentes espacios en tu corazón, empezaste a anidar, empezaron a crecer las hierbas, empezaron a crecer los espinos, las piedras de tu altar empezaron a ser removidas. Y luego dice la Escritura que cuando nosotros volteamos y vemos que está derribado y que está la cerca tirada, entonces puede ser tiempo de empezar a limpiar el altar. Cuando nosotros miramos que Eva, como madre, Eva como dadora de vida, ella dijo: por voluntad del Señor he adquirido. Ella tenía una relación con el Señor a través del altar que ellos tenían. Podemos mirar quién les enseñó a ofrecer a ellos una ofrenda de sacrificio en el altar. ¿Quién te enseñó a ti
a ir al altar y a entender que en el altar tú puedes descansar, que hay cosas que a lo mejor no le puedes contar a la gente, pero que cuando tú vienes al altar, el Señor te libera, el Señor te renueva, el Señor te refresca, el Señor te trae bálsamo, el Señor te levanta, el Señor te da una nueva oportunidad. ¿Quién te enseñó a ti eso? Eso es algo que tú debes de transmitir también a tus generaciones. Entonces vemos en Génesis capítulo 8 versos del 9 en adelante, habla cómo Noé caminó con Dios. Imagínate qué grande bendición. La escritura habla cómo Noé caminó con Dios. O sea, para caminar con Dios es necesario que haya una relación. Para caminar agarrado de la mano de Dios es necesario que haya un intercambio de pláticas, es necesario que haya un intercambio de conversaciones, es necesario que le preguntes y que Él te responda, es necesario que le digas: Señor, estos son mis planes, ¿cuáles son los tuyos? O sea, Noé caminó con el Señor. Qué grande oportunidad y qué grande bendición. Caminó con Dios, y en el verso 20 dice que edificó un altar Noé para el Señor. O sea, vemos primero la primera familia. Adán y Eva y sus hijos construyen un altar. Ellos aprenden a relacionarse, a convivir con la presencia del Señor, y el Señor les hablaba de una manera clara. Ahí no existía, me imagino, ahí no existía, a lo mejor era Dios, a lo mejor no era Dios. No. O sea, tenían algo en claro, que era Dios cuando les hablaba. Y Noé, que caminaba con Dios, como dice la escritura, Noé que caminaba con Dios también tenía muy en claro, o sea, no estaba confundido. Noé tenía muy en claro que era Dios el que se relacionaba con él y él con Dios, de tal manera que el Señor le empieza a confiar sus planes y le dice: Noé, tenemos que hacer una arca, Noé, y le da las dimensiones. O sea, para construir el arca se tardaron años, y para meter los animales a lo mejor se tardaron menos. ¿Por qué? Porque la orden fue directa a los animales del Señor, y el Señor les dio la orden y ellos empezaron a caminar. Noé, el Señor le dio la orden y Noé empezó a construir. La familia de Noé entendió la orden de Dios porque ellos tenían un altar para el Señor. Qué grande bendición. ¿Por qué en veces se batalla tanto con la gente? Porque han abandonado su altar. ¿Por qué se batalla con la gente para que vaya a la iglesia? ¿Por qué se batalla con la gente para que acuda a la oración? ¿Por qué se batalla con la gente para que se relacione con los asuntos de la iglesia? ¿Por qué se batalla con la gente para que se involucre en las actividades de la congregación? ¿Por qué se batalla con la gente para que llegue a la hora del servicio? ¿Por qué se batalla con la gente? Porque en realidad no están valorando o teniendo en alta estima el grande privilegio. Pero ¿por qué no lo tienen en alta estima? ¿Por qué no lo están valorando? Porque su altar que ellos tienen, piensan que pueden llegar a la hora que quieren. En su altar, si quieren van, y si no quieren no van. O sea, no hay un altar externo y no hay un altar interno. El altar interno, el Espíritu de Dios nos acerca a las cosas de Dios. El Espíritu de Dios nos relaciona con Dios. El Espíritu de Dios nos revela los secretos de Dios. Dice que Él va a los secretos de Dios y nos revela las intenciones y los deseos del corazón de Dios, y nos planta el propósito del Señor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder caminar como caminaba Noé con Dios. Pero es necesario que quien se acerque a Él crea que le hay. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un altar, tú sabes con quién estás hablando, tú sabes quién te está escuchando, tú sabes quién te está mirando, tú sabes quién te está atendiendo. Y Noé edificó un altar, y en el altar Noé sacrificaba. Claro, el altar de piedra era para el incienso y para algunas otras
otras cosas, pero lo importante o el punto era que para que hubiera una relación entre el Señor y la gente, entre el Señor y el ser humano, entre el Señor y todos aquellos que necesitaban del favor y de la misericordia de Dios. Hoy no queremos un altar, pero queremos los privilegios de Dios. Hoy no queremos un altar, pero queremos los beneficios de Dios. Hoy no queremos un altar, pero queremos la provisión de Dios. En el altar nacen tantas cosas tan hermosas que mucha gente no lo ha experimentado. Lo que tú necesitas no es lo de afuera, lo que tú necesitas es lo de adentro. Cuando tú empiezas a buscar al Señor, el Señor lo de afuera lo empieza a acercar de una manera inexplicable, de tal manera que por lo que el Señor te acerca, el Señor te va dando para que tú le sirvas con libertad, para que tú le sirvas con ahínco, para que tú le sirvas como con una manera agradable, con un corazón limpio, con un corazón alegre, con gozo y con sencillez. O sea, podemos mirar cómo Noé edificó un altar. Sí, ya vimos a Adán y a Eva con un altar, ya vimos a sus generaciones con un altar, ahora vemos a Noé con un altar. Ahora, alguien podría estar pensando, sí, pero ¿por qué no habla de los fracasos del matrimonio y de la familia de Adán y Eva? ¿Por qué no habla que Adán era un borracho? Veamos la bendición y no la maldición. Veamos el favor y la misericordia de Dios. ¿Qué necesitará la gente más? Que le digamos dónde encontrar a Dios, cómo encontrar a Dios, o que solamente estemos tachando, señalando los errores que tienen en sus vidas. O acercamos la gente al Señor o retiramos la gente del Señor. Por eso es que usted y yo no somos Dios para no condenar a nadie. Porque si usted y yo fuéramos Dios, ya hubiera terminado la existencia de la humanidad y nosotros juntamente con ella. Pero nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Si no hablamos más de los problemas que tuvo Adán y Eva y su familia, si no hablamos más de el error que cometió Noé a través del fruto, o sea, del vino, hermano, es porque el punto es que si la gente no tiene un altar en estos tiempos tan difíciles, la gente está acudiendo a los brujos, la gente está acudiendo a las imágenes. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo cristiano en ocasiones no les compartimos que tienen que edificar un altar para que ellos se puedan relacionar con el Señor. Por eso miramos a gente que se le ocurre o atreve a decir: hermano, ayúdeme a orar, usted está más cerquita de Dios que yo. O sea, está diciendo: yo quisiera tener un altar como el que usted tiene, yo quisiera tener una relación como la que usted tiene, yo quisiera hacer cosas como las que usted hace, pero no puedo. ¿Y qué nos hace diferentes a ellos? No nos hace diferentes nada. Hemos sido comprados al mismo precio. La diferencia es que hemos persistido, nos hemos aferrado, hemos perseverado en medio de tantos problemas y de tantas situaciones que nos rodean. Por eso es que necesitamos decirle a la gente que es tiempo de restaurar su altar. Por eso tenemos que decirle a la gente que ahí en el altar, ahí van a encontrar lo que no encontraron en algún otro lugar. Por eso necesitamos decirle a la gente que en el Señor hay poder y autoridad para poderse liberar. Cuando ellos vienen al altar del Señor y confiesan sus pecados y se arrepienten, el Señor los levanta y les da la oportunidad de poder caminar con Él. Claro que sí, les da la oportunidad de poder caminar con Él.
qué grande oportunidad. Si caminar con tu padre sería un grande privilegio, si caminar con tu madre, aunque tu madre esté viejita con el pelo blanco, o sea, sería una grande bendición. Ahora imagínate caminar con el Señor. Ahora imagínate que en donde tú vayas, el Señor vaya contigo, que lo que tú hagas, el